Muy buenos días. Hoy, miércoles 3 de abril, continuamos con este curso propedéutico con el tema de la etnología, desarrollado por el doctor Javier Gutiérrez Sánchez, tutor y participante docente de este programa de posgrado de antropología de la UNAM. Él, el día de hoy, miércoles, y el día de mañana, jueves, desarrolla el tema de etnología, y lo dejo entonces, a este auditorio con el doctor Javier para el desarrollo de la sesión de hoy y del día de mañana. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a pasar 2 días de trabajo, espero que intensos. Y yo partiría de una pregunta básica, fundamental para este curso, y ¿qué es la etnología? Evidentemente, para los que son antropólogos sociales y etnólogos, coincidimos que en las fronteras entre ambas, entre la etnología y la antropología social, prácticamente se han fracturado, están diluidas. En términos de historia, podríamos decir que no han sido disciplinas que han marchado paralelas, sino que básicamente han tenido la misma historia. Han sido los mismos teóricos que se han preguntado sobre problemas de la etnología y que evidentemente tienen que ver con la etnología. En principio, diría yo, por lo menos, algunas características. Imagínense ustedes, siglo XIX, con la fractura del pensamiento religioso, basado incluso en explicar el mundo a partir del motor de Dios, y la emergencia de nuevas propuestas para pensar el mundo que finalmente son fracturas, el evolucionismo. Las ideas de Charles Darwin con el origen de las especies no solamente fue un parteaguas, sino que nos colocó en una idea de civilizaciones, por decirlo así, que se estaban tratando de explicar a los otros dominados, los otros que a partir de ellos trataban de explicarse a sí mismos. Y ese es el sentido profundo de la etnología. Primero, es la cuestión de la alteridad, los otros. Los otros como dominados, pero también los otros en términos de explicarlos a partir de la diversidad. Aquí hay un doble juego. En principio, ¿cómo me explico yo como civilizado aquel que es diferente? El contexto de mediados, un poco más del siglo XIX, nos pone en este contexto, en un contexto colonial. Ante las formas de explicarse la alteridad o de explicarse a los otros, digamos en términos de centros de poder, tuvieron diferentes respuestas. De ahí que haya diferentes perspectivas, interpretaciones de la alteridad. A esto es lo que podríamos llamarles las corrientes teóricas de la etnología y la antropología. He decidido organizar este curso bajo este parámetro, es decir, me parece que los conceptos de estructura, de ritual, de cosmovisión, de identidades, ¿no?, que son elementos fundamentales en la etnología o en el quehacer etnológico antropológico, ¿no?, se entienden en el contexto de las corrientes. En principio, para el día de hoy, he planteado que para este curso veamos el culturalismo con Boas, el funcionalismo con Malinowski,
De ahí abramos una puerta para ver a Marcel Mauss, que ha sido fundamental con el concepto de sistema de prestaciones totales, el potlatch, que retoma del Kula de Malinowski, y de ahí dar una perspectiva a la escuela francesa con el estructuralismo de Lévi-Strauss. Si nosotros vemos, el culturalismo con Franz Boas es norteamericano, ¿no? El funcionalismo británico, ¿no? Y Lévi-Strauss el estructuralismo francés. Si lo vemos, prácticamente la mayoría de sus estudios etnográficos de estos autores se hicieron en espacios, en zonas de dominio, bien sean en la Melanesia, en la Polinesia, en las Amazonas, como lo hizo Lévi-Strauss, ¿no? Pero básicamente están tratando de explicarse a los otros, a los ajenos, extraños y también lejanos, para explicarme a mí mismo, pero bajo el cobijo de la dominación. De ahí, evidentemente, no podemos dejar de lado el materialismo histórico, y que tuvo, digamos, sus alcances y mayor fuerza en los años 60, 70, ¿no? Con la escuela de Frankfurt, y con los neomarxismos, como Marshall Chalice. Pero el contexto del marxismo nos coloca en un asunto fundamental. Todas estas escuelas, de cierta manera, fueron paralelas. Los autores, una revisión de los autores, nos permite plantear que no hay autor realmente novedoso, siempre son consecuencia de lo que se está discutiendo en otras corrientes, en otras teorías. Y de ahí, digamos, emerge una nueva respuesta o perspectiva para la interpretación de los otros, ¿no? De ahí que tenemos un espacio, un tiempo más bien, más que espacio, un tiempo para la discusión del materialismo histórico. Con la caída de los países del este, finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, prácticamente se da una ruptura, una especie de juegos de paradigma en donde es fundamental la antropología interpretativa o hermenéutica de Clifford Geertz, la obra de la interpretación de las culturas. Ha sido fundamental en el quehacer de lo simbólico, pero la antropología simbólica tampoco surge, digamos, tiene todo un proceso histórico de manufactura. Los escritos de Lévi-Strauss en términos del símbolo, ¿no? La hermenéutica de Gadamer, con el libro de Verdad y Método, ¿no? Son antecedentes fundamentales, sobre todo la semiótica, ¿no? Con Godenoude, de donde parte el concepto de cultura de Geertz, ¿no? Este concepto, o el símbolo, ha sido un motor para el quehacer, para la teoría etnográfica. Algunos autores, vamos a verlos someramente, como Mary Douglas, ¿no? Sus estudios del Levítico, de la Biblia y el papel del cerdo han sido fundamentales para interpretar no solamente el simbolismo, sino también las identidades. Otro autor, Turner, con La selva de los símbolos, es otro autor de referencia. De ahí se abrió una puerta para lo que se llamó la antropología estructural con John B. Thompson. Es un sociólogo con el estudio de los mass medias. De ahí que sea oportuno tocarlo, lo mismo que Pierre Bourdieu con la teoría del hábitus. Todos insertos, digamos, de esta corriente. Yo pretendo que esos autores sean los que discutamos el día de hoy. Si nos queda un poco más de tiempo, daremos el salto a la antropología posmoderna, fundamentalmente con Clifford Geertz. El antropólogo como autor fue un parteaguas para esta vertiente de la antropología, y un autor que me parece bastante sugerente con James Clifford.
De ahí me parece que lo que estamos es una multilinealidad, múltiples vertientes que marchan paralelas, que se tocan, en donde las vertientes o las fronteras también han quedado diluidas. Y una vertiente que ha adquirido mucha fuerza, un autor coyuntural, ha sido Edgar Morin, con la teoría de la complejidad. Si bien el trabajo de introducción al pensamiento complejo ha sido un parteaguas, no es meramente un estudio antropológico, más bien es un estudio global que ha tocado a las ciencias, pero en particular ha impactado a la antropología y a la etnología. De ahí me parece que para el día de mañana vamos a tocar estos autores de la teoría de la complejidad y centrarnos en los problemas contemporáneos de la etnología. Entre ellos, lo que podemos ver es que si en un primer momento la etnología, y cuando hablo de etnología tengo que hablar como de etnología, antropología o etnoantropología, veremos en un momento por qué. Pero lo que se ha dado últimamente, y por lo menos en términos contemporáneos, es pensar a las comunidades, a las sociedades indígenas o no occidentales de manera más general, ¿no?, como modelos de civilización, ¿no?, pero también hay un virar la mirada a Occidente y también convertirlo en objeto de antropología. De ahí me parece que las nuevas vertientes están planteadas a partir de modelos de civilización que nos colocan en la etnología, a partir de las epistemologías de la ciencia y las epistemologías no occidentales. Veremos una variedad de autores, porque el concepto de cultura, si bien los antropólogos en esto somos los que más hemos trabajado, hoy no podemos pensar a las ciencias o a la antropología como una ciencia aislada, parcelada. Actualmente las ciencias se hacen en la transdisciplina y en la multidisciplina. Los avances en términos o las aportaciones de los biólogos, de los geógrafos, de los sociólogos, de los filósofos, nos ponen en el contexto de discutir sus resultados y de repensar la cultura. Entonces, en esta perspectiva vamos a ver una corriente que está tomando mucho auge y que fue acuñada, aunque evidentemente tuvo sus orígenes en otros autores, el mismo Lévi-Strauss, con Víctor Toledo. Víctor Toledo, en términos de la etnocología, hay otros autores más que vamos a realizar aquí, pero que nos están colocando en esto que han llamado la aldea global y las relaciones entre lo local y lo global, y cómo la etnografía se está rehaciendo, reconstruyendo, deconstruyendo a partir de estos procesos, que incluso fueron punta de lanza, digamos, de la antropología postmoderna. En ese sentido, ¿no?, este va a ser lo que vamos a ver el día de hoy y el día de mañana. Y se los pongo en antecedente. Evidentemente no vamos a ver a todos los autores. Si tienen en una discusión que podemos abrir para retomar algunos autores en términos de lo que vamos a discutir, bienvenido, no tengo ningún problema, ¿no? Pero sí tengo que ser muy claro que no vamos a ver a todos, ¿no? Primera. Otro punto que quiero aclarar es que si bien vamos a tocar las teorías, les digo que las fronteras entre las teorías de la etnología y de la antropología son ambiguas, prácticamente no existen, entonces ustedes encontrarán que efectivamente este curso podrían ustedes abrir una ventana de diálogo con lo que ustedes verán en teoría de la antropología. Sin embargo, mi interés es enfatizar, ¿no?, la perspectiva etnológica, ¿no? Y eso es lo que voy a tratar de hacer en este curso de 2 días, ¿no? Entonces, para empezar,
Si alguien me puede traer agua, por favor. No sé quién esté organizando. Tengo que comentarles que antier me enfermé de gripa, entonces me la tuve que cortar en el inmediato. Entonces estoy sufriendo los estragos de la gripa. Entonces ustedes comprenderán que si de repente estoy saliendo, eso recurro a su comprensión. Bueno, entonces desde ahí, ¿no? Lo que podríamos plantear en este antecedente, que de cierta manera ya se los dije, son los presupuestos. Evidentemente, si vamos a los precursores, iríamos desde Heráclito y Parménides con la cuestión del cambio y la continuidad, pero en términos de la etnoantropología, prácticamente el parteaguas es el origen de las especies con Darwin y el evolucionismo. Los primeros esfuerzos o acercamientos para la antropología es Morgan, ¿no? Morgan es abogado, y Morgan establece un estudio en esta preocupación de explicarse a nosotros a partir de la alteridad, y lo que él planteaba para explicarse a sí mismos como civilización es que las demás sociedades, los lejanos, los salvajes, tenían que pasar por diferentes estadios, ¿no? Estos estadios, ¿no? Cuyos artefactos o elementos materiales indicaban en qué estadio estaba cada sociedad. De ahí que él dividía la cuestión del salvajismo, la barbarie y la civilización. Cada uno de estos tres estadios tendría inferior, medio y superior, en una cuestión de un evolucionismo lineal. Esta idea, por ejemplo, en la cuestión del salvajismo, el fin estaría determinado por el uso del fuego, mientras que la barbarie nos estaría indicando por el uso y el manejo del hierro, ¿no? Y la civilización estaría enmarcado en el uso fonético de la escritura e incluso de la literatura. Entonces, prácticamente todas las sociedades tendrían que pasar por estos estadios para llegar a lo que son la civilización, y que de cierta manera está marcando, ¿no? Los procesos lineales evolutivos de las sociedades para llegar a ser lo que yo soy, ¿no? A finales del siglo XIX hay un autor que se le considera el padre de la antropología, Edward Taylor, ¿no? Británico, por cierto, que está Edward Taylor está en el contexto del mismo evolucionismo, es británico, ¿no? Y lo que él plantea es un concepto fundamental y que fue el parteaguas, que es el complejo del todo, la concepción total de la cultura. La concepción total de la cultura, de acuerdo con Taylor, planteaba que las sociedades estaban determinadas por el uso de costumbres, y al tomar los costumbres estaban refiriéndose a las partes religiosas de la ciencia, ¿no? Y las cuestiones materiales, que era la praxis determinadas por estas costumbres. Este concepto, el concepto total de Taylor, fue fundamental también entre otras razones, porque es una fractura al concepto filosófico que había tenido la cultura y con el cual se había trabajado y se había reconocido. Un concepto de cultura que tenía su raíz en términos de cultivo, de cultivarse, ¿no?
En ese sentido, Edward Taylor es una ruptura porque rompe con esta tendencia del concepto de cultura y elabora esta propuesta, aún basada en el evolucionismo. De ahí, de la propuesta de Edward Taylor, surgieron varias respuestas. Una de ellas es de repente me doy saltos y me pierdo, voy a seguir yo, ¿no? Entonces, entre las propuestas de Edward Taylor, lo que él planteaba es que había un determinismo geográfico. Lo que teníamos en términos de presente, en términos de civilización, eran los residuos del pasado a partir de las sobrevivencias, ¿no? Y por otra parte, estas supervivencias en aras del evolucionismo habían llevado a hacer que fueran las que predominaran las supervivencias, en este caso, digamos, de los más notables, de los más dotados, perdón. Pero también en términos de la religión, en estos conceptos evolucionistas, lo que planteaba también que en este proceso las sociedades, si bien habían sido monoteístas, tenían todo un proceso hasta llegar hasta el monoteísmo. El monoteísmo, digamos que es una característica de las sociedades civilizadas. A ver, este concepto total de la cultura de Taylor encuentra su respuesta con los norteamericanos, fundamentalmente Franz Boas. ¿Y qué decía Franz Boas? Colóquense ustedes en que Taylor es británico, y prácticamente lo que estaba en el fondo diciendo es que la civilización estaba en Europa, ¿no? Y ante esto Boas plantea que no hay esta evolución lineal para llegar todos a ser civilizados como ellos, ¿no? y que en ese sentido lo que teníamos eran diferentes áreas, ¿no? Diferentes áreas con sus propios procesos culturales. De ahí que se abrió la puerta a lo que se llamó el relativismo cultural. Y a diferencia de Taylor, él planteaba que no había un determinismo geográfico, porque el desarrollo y la civilización no solamente estaba determinada en ciertas áreas, y que tampoco la raza era determinante, porque había poblaciones negras, ¿no?, en sociedades civilizadas. Entonces no era una cuestión de raza, ¿no?, y no era una cuestión de determinismo geográfico, sino que lo que teníamos eran diferentes áreas culturales con sus propios desarrollos. Segundo, entonces, ¿cómo se dan estas relaciones entre las culturas? Y él plantea que es a partir del contacto entre estas áreas culturales, ¿no?, que se da el desarrollo, ¿no? Esto le lleva a plantear el difusionismo, el relativismo cultural, que después es entendido como diversidad cultural. El difusionismo es lo que le da, digamos, el nombre a esta corriente teórica como el culturalismo. En este tenor, Boas ha sido fundamental en la etnología, ¿no?, con el contexto del relativismo cultural. Sus alumnos fueron fundamentales: Linton, Croele con el concepto de lo superorgánico,
Y una escuela que me parece fundamental es que surge en el parteaguas del psicoanálisis, retomando el psicoanálisis de Freud, y haciendo una especie de maridaje entre la antropología o el culturalismo y la psicología, en términos de una psicología social con los conscientes colectivos, o los inconscientes colectivos, perdón, ¿no? En la Escuela de Cultura Personalidad, Margaret Mead y Ruth Benedict, ¿no?, alumnas de Franz Boas, ¿no?, fueron fundamentales por dos razones. Margaret Mead, en sus estudios de la adolescencia en Samoa, plantea que si bien hay una biología compartida, ¿no?, en realidad las etapas o la adolescencia se tiene que entender como una construcción cultural. ¿Por qué? Porque en sus estudios, ¿no?, hace una diferencia y ella se pregunta por qué el culturalismo, una de sus características fundamentales es el método deductivo, es decir, la comparación. Entre sus estudios ella trata de comprender y se pregunta ¿por qué en algunas sociedades la adolescencia es estigmatizada, rechazada? Tienen las adolescentes que esconderse, ¿no?, el flujo menstrual como presagio de mal agüero. Y ella se pregunta por qué eso pasa en algunas sociedades o en unos pueblos no occidentales, y por qué en otros, ¿no?, la primera menstruación es símbolo de alegría, es festejado, ¿no?, es un reconocimiento de pertenencia a la comunidad. Esto le lleva a ella a plantear que la adolescencia, si bien es una cuestión biológica, ¿no?, es sobre todo una herencia cultural y por lo tanto una construcción. Margaret Mead fue compañera de Ruth Benedict, trabajaron juntas, alumnas evidentemente de Franz Boas, y los trabajos de Margaret Mead, después vamos a tocar otros, pero en uno de sus trabajos más importantes rescata la cuestión de los rasgos culturales o las pautas culturales. ¿Y qué entendía Ruth Benedict con esto? Ella planteaba que en todas las sociedades tenemos diferentes rasgos en cuestión de la educación, la economía, la religión, pero planteaba que algunos rasgos son determinantes, motor y engranaje, y lo que le dan personalidad a la cultura. En algunas sociedades, por ejemplo, como los japoneses, ¿no?, la economía es fundamental y a partir de la economía se regulan y se organizan los demás rasgos, por lo cual hay rasgos imperante. En algunos otros es la religión y a partir de la religión se organizan, se articulan los demás rasgos, ¿no? Y estos rasgos tienen que ver con la particularidad de cada sociedad, de cada cultura, ¿no? Ella planteaba que el difusionismo, lo que se da en términos de contacto de las culturas, son la difusión de los rasgos. De ahí, digamos, lo que tenemos es esta corriente culturalista. El día de mañana veremos cómo esto impactó a la antropología mexicana de forma muy somera, porque Ana Bella me parece que lo va a tocar con más profundidad, ¿no? Pero vamos a seguir profundizando. Ante esta propuesta del culturalismo, del relativismo cultural y del difusionismo, ¿no?, surge la escuela británica, fundamentalmente con Bronislaw Malinowski. ¿Qué planteaba Malinowski?
las sociedades, las culturas, como sistemas cerrados. ¿Y por qué funcionalismo? Porque él planteaba que las sociedades se asemejan o tienen una